Bueno, Héctor, te agradezco, estuvimos conversando un rato, ya tenemos una cantidad importante de gente, ya somos 30, ¿sí? Se van a ir incorporando sucesivamente como todos con sus actividades personales, todos tenemos mucho Zoom, entonces, bueno, naturalmente esta actividad a todos con la pandemia nos tiene muy tomado, pero esto es importante y la gente que está acá, que le damos la bienvenida y el agradecimiento, el esfuerzo de estar, porque estamos todos interesados en lo que consideramos una rama nueva, una rama de esperanza, un llamado de esperanza, no sé si una rama de olivo de la paz, pero un camino que estamos explorando, que es este de Silvio Gesell, que a su alrededor congrega una cantidad de conocimiento histórico y técnico que es desconocido para la mayoría y muy auspicioso para el futuro que viene, esperanzador, porque todo el mundo dice, bueno, esto de la pandemia y después de esto, ¿cómo sigue el sistema? Bueno, acá tenemos una respuesta, pretendemos tener una respuesta que en realidad está escrita, no la estamos inventando, sino la estamos ordenando. Dicho esto, a los presentes, y además de saludarlos y darles la bienvenida más formalmente del Instituto Silvio Gesell de Estudios Económicos, así se llama, que lo hemos fundado con algunos amigos de aquí y del exterior, le vamos a dar la bienvenida al doctor Héctor Sandler, que para mí es un prestigioso abogado, jurista y político, escritor, profesor, docente, académico, tiene una extensísima carrera en diversos ámbitos, pero me es particularmente grato y digamos, afectivamente tengo una cierta calidez porque junto a él y a otros miembros del Instituto Gioja hemos tratado de difundir el pensamiento olvidado de Manuel Belgrano, de Silvio Gesell, y estamos tratando de reconstituir esta línea de pensamiento histórico, económico y fiscal, y como siempre uno que se encuentra con gente que piensa como uno, se hace más amigo y tiene más afecto, naturalmente. Ahora vamos a tratar de conquistar otras playas, para abiertamente, no conseguir adeptos, sino bueno, abrir un poco cabezas y tirar un poco de esperanza. Dicho esto, quería decir que el doctor Sandler tiene una extensa carrera, como dije, y ha escrito más de 25 o 26 libros de todo tipo y de gran profundidad. Entre ellos ha sido coordinador con nada menos que con el doctor Germán Vidal Campos, constitucionalista. Rescato algunos que me llamaron la atención de su extensa bibliografía sobre la reforma constitucional de 1994 y coordinador, y además ha escrito como profesor de filosofía del derecho y especializado en derecho civil, algunos libros como Alquileres e Inflación de 1977, o sea que el tema de los alquileres, la inflación, el dinero, ya viene siendo parte de su desarrollo intelectual y bibliográfico, y solamente he visto en Alemania y capaz que en Estados Unidos estudios legales de abogados sobre los temas del derecho y la economía vinculados al orden monetario, al derecho de propiedad privada, que nos va ahora a desarrollar Héctor, y su relación con la tasa de interés, con el régimen fiscal, y entonces me parece esto que es una visión original, única, que tenemos todos los que estamos acá la oportunidad de escuchar. No van a escuchar muchos abogados realmente hablar de esto. Yo no conozco realmente, porque no se forman así nuestros abogados, por lo tanto, y economistas tampoco, así que en este sentido va a ser enriquecedor y se está abriendo una nueva vertiente. El doctor Sandler además ha sido profesor adjunto y titular de varias cátedras en la Universidad Nacional de México, por ejemplo, actualmente en la Universidad de Buenos Aires, también en Europa, ha sido profesor asistente en varias universidades y en la Universidad Nacional de Córdoba. Ha sido diputado nacional en 2 periodos, del 63 al 65 y del 73 al 75, con lo cual esto es excepcional. Tiene conocimientos como quizá muchos otros profesionales, pero muy particularmente orientados a la filosofía del derecho y a la filosofía espiritual del derecho, al orden natural también en el pensamiento y en el orden social, y un gran conocedor de lo que es el orden constitucional argentino y comparado. Con lo cual reúne una cantidad de condiciones particulares. También su hermano Guillermo Sandler también es economista, es especialista en temas fiscales y en presupuesto público, que está aquí asistiendo con varios libros, con lo cual reúnen ellos y él en particular esta posibilidad de juntar la economía, el derecho, las finanzas públicas con los impuestos, y en esto tiene que ver Silvio Gesell.
Así que el reconocimiento que él hace al pensamiento de Silvio Gesell y a la obra suya de Libre Tierra, escrita en la Argentina dentro de la obra del orden económico natural, es muy auspicioso para todos nosotros porque indica que, más allá de que podamos o no estar en el buen rumbo, es consistente con la tradición constitucional argentina y con un pensamiento de un orden económico natural, cristiano lo llamamos nosotros, pero puede ser por supuesto espiritual y social, en el sentido de integrar otras disciplinas a la naturaleza del hombre y al desarrollo social. Es decir, hoy en día estamos en crisis acá en el exterior, necesitamos respuestas orgánicas y concretas, y creo que Héctor nos va a iluminar un poco en ese camino. Héctor, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la atención de todos. Primero que todo a vos, Carlos, que me da esta ocasión de vencer la pandemia y poder hablar con gente que llega por tu intermedio y que eso ya la califica como muy buenas personas. Personas que yo creo que son o concurren para forjar mi pensamiento. Estoy refiriéndome a 3 personas con actividades, una de las cuales está muy vinculada al instituto que vos precedís, me refiero a Silvio Gesell. Está la figura de Henry George, el autor de Progreso y Miseria, que nació unos años antes, 30 años antes que Silvio Gesell, pero si no hubiera fallecido tempranamente, hubieran sido coetáneos. Y el otro, que era ingeniero en principio, pero acabó siendo filósofo y fundador de lo que se conoce como la antroposofía, o sea, el conocimiento del mundo espiritual. No sé si yo acierto en señalar la conexión entre estas 3 personas. Lo único que quiero decir es que estos 3 pensadores han influido en mi modo de ver las cosas. De tal manera que muchas de las afirmaciones que yo hago, de alguna manera puedo decir, copio pensamientos de ellos o he elaborado mis pensamientos con los suyos. Así que les presento, en cierta medida, mis padrinos intelectuales. La segunda cuestión, y en base a esta triste presentación, señalo lo que dirían las preocupaciones de estas 3 personas. Creo que el ser humano tiene esa doble condición. Desde el punto de vista terráqueo, es un ser animal con todos los problemas que tiene el mundo animal, pero desde otro punto de vista, es un ser espiritual. Y su trabajo es la conexión con el mundo espiritual y las verdades del mundo espiritual. Bueno, estas 3 personas que yo he inventado como de alguna manera ilustrativo de mi pensamiento, forman ese triángulo en donde tanto Henry George, con su Progreso y Miseria, como Silvio Gesell, con su teoría monetaria, están más bien pegados a la tierra, mientras que el caso de Rudolf Steiner está más bien pegado al mundo espiritual. Sin embargo, los 3 gozan de esa bifrontalidad, la doble condición, de ser hombres con un sentido terráqueo muy firme, con una gran conexión con lo espiritual. Esto es importante porque hoy por hoy es una condición literariamente, digamos, poca frecuente. Es cierto, la mayoría de las personas dudan acerca de la existencia del espíritu. En todo caso, con una gran concesión, conceden lo de la psiquis, o sea que tiene un alma que puede ser tratada por el psicólogo de la vuelta. Pero lo cierto es que quizás tengan razón estas personas que piensan que tenemos una triple dimensión, una dimensión, digamos, físico-corpórea, una dimensión anímica y una dimensión espiritual. Lo importante para lo que voy a decir es que la de más abajo, la más inferior, la física-corpórea, esa es la que nos manda a pensar y actuar económicamente. Si no comemos el pan de hoy, mañana no haremos nada. Pero en verdad, esto que tiene tanta primacía en la época actual, lo importante de la economía, es la más vil de las demandas nuestras, porque lo cierto es que somos seres psicoespirituales que cada uno en su radical individualidad busca algo que señaló claramente Ortega y Gasset. Cada uno busca ser uno mismo. Soy yo y no otro. Soy distinto a todos los demás. Es el rasgo espiritual único que nos singulariza frente al resto de toda la creación. Esa tensión entre un yo que busca ser el mismo y una exigencia económica que no lo puede ser si no es con lo demás,
genera la raíz del gran problema político. Y ese problema político lo tiene que resolver el hombre con una de las medidas, no la única, pero que se llama el derecho positivo. No lo tienen los animales, no lo tienen los ángeles, el derecho positivo, el derecho, las normas puestas por la fuerza para que sean cumplidas, es un invento humano. Sin ella no puede ser. De ahí la importancia que tiene el derecho. Sin embargo, esta es una anotación a pie de página, si uno dijera, yo digo, como profesor de Derecho, ¿quiénes son mis alumnos en la Facultad de Derecho? Y son una copia de su profesor, el doctor Héctor Sandler. Tan bueno es usted, no tan malo. ¿Cómo tan malo? Vea, porque nunca en mi vida yo soñé ser abogado. Yo estaba absolutamente convencido, y mi padre también. Mi padre también que este iba a ser un país industrial y técnico. Y como tal, la verdadera carrera seria tenía que ser técnico. Y entonces yo ingresé en el Otto Krause y me vi envuelto en el análisis matemático, en el cálculo diferencial, en la resistencia a materiales, que era cuestión muy dura para mí. Pero era lo que exigía la época. De tal manera que ¿cómo termino yo de abogado? ¿Saben cómo termino de abogado? Porque la situación política del país del año 50 era tal que yo ya no sabía qué hacer, ni con el país ni conmigo. Y caminando con un señor de gran peso, de gran volumen, por el río Cosquín de Córdoba, que no sé por qué lo llaman río porque tiene muy poca agua, pero en definitiva, caminando por el río Cosquín, transmitiéndole mis preocupaciones de recién casado, este hombre las captó. Y era nada menos que el presidente del Tribunal Superior de Córdoba. Entonces, escuchando mi devaneo, que la vida que estaba haciendo no me gustaba, que me gustaba cambiar de profesión, me dice, dígame, ¿por qué no estudia abogacía? Yo me quedé sorprendido. ¿Cómo puede haber alguien que estudie abogacía? Tenía una pésima opinión de los abogados, los jueces, el derecho en general, como en general tenemos todos, en principio. No conozco a nadie que diga, qué buena idea estudiar abogacía. Mis propios alumnos repiten mi biografía. Como no sirven para nada y no tienen tiempo y pueden estudiar en el ómnibus algo, entonces sigo abogacía. Yo tengo alumnos muy jóvenes, medianos y hombres muy grandes. Bueno, al final voy a ver si me recibo de abogado. Es decir, desde ese punto de vista es una carrera deleznable. Y esto se transmite en la organización social. Porque se le trata de agregar títulos y diplomas, porque ser abogado a secas, ¿qué es eso? Y la verdad que la opinión pública, ¿no es cierto?, respecto a los abogados, no es muy preciada. Ahora, ¿cómo se combina con esta falta de prestigio de la profesión y el estudio del derecho con la importancia que yo le acabo de asignar al derecho como un principio de orden social? Bueno, combinar no se combina. Tenemos un derecho que es una porquería, que es distinto. Se junta una ensalada que no sirve ni para comer ni para tirar. Entonces, esto que le explico de mi historia personal, ojalá le sirva para reflexionar. Yo soy jurista por los problemas personales que he vivido a raíz de los pésimos acontecimientos en la sociedad argentina. Y no le echo culpa a nadie. Es decir, una especie de contradicción en los hechos que uno observa, porque lo puedo transmitir al carácter histórico. Mi padre era vienés. ¿Y por qué vino a la Argentina? Porque ya no aguantaba más a Viena, así de simple. El país de Strauss, lo que quieran, pero estoy hablando del año 1919-1920. Austria destruida, Viena, la capital del imperio decadente, a buscar un nuevo porvenir. Y ese nuevo porvenir, ¿qué se podía ofrecer? Uno de ellos era Norteamérica, pero en ese momento estaba cerrada la recepción de migrantes, no siendo Norteamérica la Argentina. Entonces yo vengo por parte de padre como un resultado de la Argentina como esperanza para la humanidad, y por parte de madre lo mismo. Mi madre era prácticamente catalana, Girbau era apellido, y lo mismo hizo mi abuelo don Joaquín Girbau, era albañil. No, acá en Cataluña no se puede vivir mal. Es posible que en la Argentina se pueda vivir. Estoy hablando del año 1910-1920.
O sea, la Argentina como tierra de provisión. Esto todo es un dato. Ese millón de habitantes que a gata tenía el país en los 1860, en los 1910 está celebrando el centenario de la Revolución de Mayo con todos los representantes del mundo por aparecer como un milagro dentro de la humanidad, una sociedad próspera para todo el mundo que hacía honor a su preámbulo de la Constitución, para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y como una especie de castigo, digamos, del más allá, a mí me tocó nacer justamente en los años 30, cuando ese sueño se quiebra, cuando aparecen las primeras rajaduras. Entonces de mi padre, hijo de un vienés, con una catalana en la Argentina, por ser la tierra de promisión, y yo veo mi Argentina del 2020, donde la información es que todos los años emigran 50.000 jóvenes, nacen 450.000, de los 450.000 a los 20 años hay 50.000 que se van del país a buscar un destino donde realizarlo. Y no en la Argentina, que no se plantee este problema como una cuestión de desafío, es decir, ¿qué diablos pasa acá? ¿Cómo la tierra de provisión es la tierra de emigración? Este es, digamos, el frontispicio de mi pensamiento, de lo que voy a transmitir. No les voy a transmitir lo que yo he pensado porque he querido aprender para ver cómo era el derecho. He tratado de ver hasta qué punto el derecho establecido ha arruinado nuestro porvenir. Y mi cátedra, el curso que doy, se llama justamente así: el derecho como causa de la ruina argentina. El derecho positivo argentino es la causa de nuestro fracaso. Uno puede decir, bueno, pero ¿quién ha impuesto este derecho? Nosotros mismos. Esto hay que explicarlo. ¿Cómo puede ser que nos hayamos aplicado un derecho que nos dañe? Bueno, no es la primera vez. Esto, de alguna manera, va a ser el núcleo de la charla que yo pretendo darle, y espero no desorientarlos aún más. Pero en verdad, la definición es que el derecho se establece como un principio de orden. Y yo estoy diciendo que el derecho argentino establecido es la causa del desorden que estamos sufriendo, la postergación del país y la frustración de cada uno de nosotros en muchos aspectos de la vida. Este es un desafío tremendo porque, además de eso, hemos tenido la ocurrencia legítima de decir, el derecho solo se puede establecer por la democracia. Excelente. ¿Y cómo son los demócratas argentinos? Dudoso, porque después vemos los resultados electorales y vemos el comportamiento de los elegidos, decimos, ¿cómo hemos elegido ese tipo? Yo no lo voté. Pues sí, vos no lo votaste, pero alguien lo votó. Y mira las explicaciones, cómo es que se ha traicionado el verdadero principio, toda macana. En verdad, hay que examinarlo, qué defectos constituidos o constituyentes hacen que para nosotros la democracia, en lugar de ser un remedio, se pueda transformar en una especie de, no enfermedad, pero de un malestar. Así que fíjese la contradicción. Buscamos la libertad, buscamos la democracia, buscamos la prosperidad, y yo estoy presentando una especie de panorama sombrío. Sobre eso quiero dar una explicación por qué ha sido así, respondiendo al tema que vos más propuesto que desearte. Lo primero que quiero decir es que nosotros tenemos una etapa que mencionamos ligeramente en la escuela primaria y más ligeramente en la secundaria, pero no dejamos de mencionar algunos hechos como la Revolución de Mayo, a veces la Asamblea del año 13, y de vez en cuando arriba Rivadavia con una especie de, bueno, o sea, alguien que merece el monumento en la Plaza 11. Pero no tenemos cabal conciencia de qué fuerzas se encontraron en aquella revolución del año 1910. Porque para ese entonces la Argentina tenía hasta 250 años de vida. No son 10 centavos de torta, 250 años de vida. Hay que empezar cuándo se fundó Córdoba, cuándo se fundó Buenos Aires, y ver en qué momento ocurre la Revolución de Mayo. Si la Argentina de alguna manera es colonizada o comenzar a conquistar en los 1550, 1580, saquen los números, es que cifras llevamos de vida en 1810.
Así que nada de que éramos unos pibes en el punto de vista social. Es una sociedad muy antigua en cierta medida, con sus costumbres acendradas. Dentro de esa sociedad, sin embargo, yo diría la más ridícula, perdónenme la expresión, pero estamos en la Argentina, la puedo decir, la más atorrante era la ciudad de Buenos Aires. Se veían dos, funcionarios y contrabandistas, todo cumplido de la ley. Era proverbial aquello de que el rey disponía algo y acá se decía, se acata pero no se cumple. Es decir, nuestro apego con la ley era muy relativo. No me refiero criticando, describiendo nada más. Entonces, nos encontramos en una etapa realmente revolucionaria para nuestra sociedad. Pero en un momento es que está ocurriendo una revolución en el mundo occidental. Estamos, digamos, acabamos de leer La riqueza de las naciones de Adam Smith. Es decir, que hay que sustituir el proteccionismo por el libre cambio. Están haciendo una nueva potencia imperial, la inglesa, frente a una, la hispánica decadente, endeudada hasta la manija, con el despilfarro de sus riquezas y conquistas. Entonces nos encontramos en un mundo en convulsión. Y en esa sociedad minúscula, podríamos decir, que es centralmente Buenos Aires, sin valor cuantitativo ni histórico. Hay que pensar que el virreinato estaba en Perú, no acá. Esto eran delegaciones, eran comisarías de campaña. Sin embargo, nace el espíritu de que económicamente trae Manuel Belgrano con la idea del oficiócrata. ¿Y qué cuernos son los oficiócratas? Unos disparates, digamos, hechos por un médico en la Francia, donde el reinado era fascista, que hablaba de un reordenamiento económico. Y esto prende nada menos que en un joven como Manuel Belgrano y lo trae a esta tierra, aun cuando todavía esto era dependiente de la metrópoli, en el consulado. Y las memorias de Manuel Belgrano lo revelan, esta nueva idea de un nuevo orden económico fundado en la libertad. Y esto es una especie de beta que se hace explícita en la Revolución de Mayo de 1810. Y tenemos dos jalones que te quiero decir nada más que eso que lo muestran. Uno, la Asamblea del año 13 ha abolido la esclavitud. Dejemos consideraciones laterales de la oportunidad o no oportunidad, pero escúcheme, hicimos eso acá en 1813, cuando los norteamericanos, para hacernos a demandar una guerra de 4 años civil, con más de 1 millón de muertos, y en los años 1860, es decir, fuimos unos adelantados espiritualmente en eso, poniendo fin a la esclavitud. Y el segundo paso, queridos amigos, el segundo paso se llama ley de enfiteusis. Ley de enfiteusis. ¿Qué cuerno es la ley de enfiteusis? Bueno, cualquiera que haya estudiado Derecho sabe lo que es la enfiteusis. ¿Qué enfiteusis? La romana. ¿Y qué era? El alquiler del campo por 99 años. El latifundista no quería más problemas, ni con los hijos, ni con la mujer, ni los amantes. Entonces hacía un arrendamiento por los 29 años de su estancia, de su campo. Pero la Patriotas de Mayo toman esa ley y dicen, epa, esa es una ley inventada por los terratenientes. Pero si la aplicamos como gobierno nacional, ¿de qué consiste eso? Leamos la ley de enfiteusis, tiene 5 artículos. No se puede ser propietario de la tierra, está vedado. La tierra es del Señor. ¿Cómo se va a ser propietario de la tierra? Entonces, ¿cómo? No, la tierra es del Señor. Al Señor lo representa la nación. Y la nación, ¿usted quiere tierra? Sí. ¿Cuántos lotes? 28. Ahí tiene 28 lotes. ¿Me los llevo a casa? No. Usted es enfiteuta. Los tiene por 20 años. Bueno, está bien, 20 años. No, pero escúcheme. Se los lleva, pero tiene un costo. ¿Qué costo? Y tiene un tanto por ciento que pagar del valor de la tierra. Pero no vale nada. Tranquilo, no paga nada. Pero si llega a poblarse, si la llegan a demandar, a crecer, eso vale, le vamos a aplicar un impuesto al suelo. Ahora, vuelvo a los 250 años. Yo trato de ubicarme en la estancia de don Juan Manuel de Rosas. Hombre fino, elegante, buen mozo, dominador de la cabalgadura. Termina de domar un potro y llega a un chasque de Buenos Aires. Señor, ¿qué pasa? Los de Buenos Aires han dicho que no puede ser más propietario.
¿Cómo? No, que usted va a ser enfiteuta. ¿Qué va a ser enfiteuta? En verdad tampoco era propietario, era un tomador de tierra, pero de alguna manera, desde la época de los babilonios, el que tomaba la tierra era eso, era el dueño, era de su propiedad. Así que Rosas, que me perdone el general Rosas, pero es para dar un ejemplo, no, habrá dicho, estos son unos locos, ¿dónde están? En Buenos Aires, ya vamos para allá. Y entonces esto se acaba en un santiamén, dura 2 o 3 años en la arreglada compostura, pero la novedad es, primero, que los terratenientes se hacen cargo del poder. El más inteligente, el más sabio, el más rosa, no el mayor, está el cargo del poder. El segundo, es que dijeron, che, pero esta ley de Fiteusis tampoco está loca. Lo que te dice es que hay que pagar un canon cuando vos ocupas la tierra. Bueno, hagamos una cosa, la usamos para ocupar la tierra, pero no pagamos el canon. Es la única vez que a Rosas, que era tan cuidadoso para su contabilidad pública, más o menos en 1836, no le daba los números, reúne a la Junta de Representantes y le dice, señores, tengo un problema, no me cierra el presupuesto, así que, ¿se acuerdan de aquel impuesto a la tierra? Sí, no. Bueno, se me ha ocurrido que por esta única vez le voy a aplicar un tanto por ciento. Nunca a la Junta de Representantes se le ocurrió decir ni chis a Rosas. Pero acá no dijeron nada, lo miraron como diciendo, ¿de qué estás hablando? Y Rosas dijo, está bien, olviden lo que dijo, y retiró el proyecto. De tal manera, queridos amigos, que esa ley de Fiteusis, de la que nadie conoce nada, duró hasta el año 1857. Escucha bien, cuando ya Rosas lo habían corrido, ya los militares habían tomado el poder, estaba todo tranquilo. ¿Y cómo duró? Porque era una ley piolísima. Había que pasar por el registro, digamos, de aquella época. Uno pedía los lotes, le daba los lotes, y luego no pagaba la renta, y se acabó el problema. Esta situación en 1857, le doy la fecha, el 16 de septiembre de 1857, aparece el discurso de don Bartolomé diciendo, esto es un escándalo. ¿Qué es el escándalo? Esta ley. Pero no por lo que yo digo. ¿Saben cómo la califica Bartolomé? Sí, en su discurso, esta ley comunista no puede subsistir. Así que la Argentina vivió de 1826 a 24 hasta 1857 bajo una ley comunista, en juicio de Nietzsche. ¿Cómo puedo sacar la terminología? Bueno, vean lo que había pasado en Francia en 1830, la Revolución del 48, en fin, en la revoltijo que salió un bigotudo barbudo que dijo proletario del mundo unido, es decir, que no inventó la palabra Nietzsche, pero dijo, esto es un despelote, en el sentido correcto de la palabra, es decir, todo el pelo enroscado, hay que eliminar esta ley. Se elimina la ley de Fiteusis. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Cómo somos propietarios? Acá hay un cordobés que sabe en la barbaridad. ¿Quién es? Se llama Dalmacio. Ahora no está medio sordo, pero es bárbaro. Dalmacio Lesarfio. Pero ese estuvo en la época de Rosa. No importa aquí, lo importante es que sepa. Entonces don Dalmacio Lesarfio, que había sido miembro del gobierno que había dictado la ley de Fiteusis revolucionaria argentina, se encuentra frente al problema que ahora los dueños del poder, de alguna manera, con respeto dicho, terratenientes, dicen que dicte, que organice esto. Y entonces Vélez Arfield dicta ese hermoso código civil de 4.000 y pico de artículos, una obra maestra, hay que hacerlo así, ahora, no conozco a nadie que lo haga. He visto los nuevos proyectos, no me llegan a los talones, pero además con pluma de ganso y con ceniza para secar. Realmente un portento este hombre. Ese portento se da cuenta que tiene de un lado a los visionarios que quieren hacer la ley de Fiteusis y por otro lado el terrateniente que dice que esto no se toca. Y entonces, como si no hubiera historia en la Argentina, dice, señores, respecto de la tierra, vamos a adoptar el derecho puro de los romanos. Artículo 2503 y su nota. Vamos a adoptar el puro derecho de los romanos. Y ni cita la ley de Fiteusis. Esto es asqueroso. Y entonces la Argentina adopta, en el año 1800, cuando se aprueba el Código Civil,
adopta para acceder a la tierra el derecho romano de propiedad. El mismo derecho que había adoptado con Coroliano en las siete colinas en Roma, pero que ya, siglos después de las guerras civiles, de la ley de los establas y la muerte de Julio César, se había transformado en una sociedad de oligarcas terratenientes, de servidores de los terratenientes y de esclavos. No es sorprendente que el derecho civil adoptado por la Argentina en 1870 tenía que ir a producir efectos no digo iguales, pero semejantes. La unidad nacional quedaba quebrada entre los dueños de la tierra y los sin tierra. ¿Y quién eran los sin tierra? No contemos los gauchos de Martín Fierro porque era muy poca población, pero la idea es que dado el clima del tiempo y de la época, lo importante lo había hecho Alberdi. Hay que poblar el país. ¿Y qué era eso? Le iba a decir a los gauchos que tuvieran más hijos. Sí, pero no era esa. La solución era traer italianos, alemanes, españoles, la flor innata de la civilización occidental para poblar el país. Y entonces la propia Constitución, que no la dice ninguna otra Constitución del mundo, abre sus puertas diciendo: invitamos a todos los hombres del mundo a poblar el suelo argentino. Invitación que sigue abierta. Y cuando en el año 73 yo le dije al ministro de Interior de aquella época: oye, ¿y por qué no se cumple la Constitución? ¿En qué sentido? ¿Por qué no se invita a todos los hombres del mundo a poblar el suelo argentino? ¿Estás loco, Héctor? ¿Qué estás diciendo? Digo que el país está vacío y eso dice la Constitución. Bueno, no, pero son otros tiempos. ¿Cuáles son otros tiempos? Son los tiempos de lo que había constituido el Código Civil de 1870 sobre pretexto de cumplir con la Constitución. No, el Código Civil no cumplió con la Constitución. Fue una herramienta inteligente, porque los de afuera se venían como hojas a la miel. Porque el peor en España, peor en Italia, peor en Sicilia, peor en Austria, peor en Alemania, pero prefiero venir a Argentina. ¿Tenés tierra? No, pero a donde voy consigo trabajo. Y no tengo casa, pero voy a un conventillo. Además, fíjense, estamos en invierno y hace 16 grados. Yo estuve en invierno en Norteamérica, me quería morir. El invierno son 50 grados bajo cero, en serio. Acá es climatizado, así que no hay problema. Se llena el país de migrantes, y por supuesto, no los de 1870, pero los hijos y los nietos de los 1870 ya les gusta viajar al extranjero con la vaca a bordo a disfrutar los bienes de París. A la Madonna, y usted que tiene campo, muchísimo. ¿Cuántas vacas tiene? No las puedo contar. Y va todos los días, no, ni sé dónde está el campo. ¿Y de qué vive? Y de lo que me paga el arrendador del campo. Yo, como usted no trabaja el campo. No, como yo. Una vez por año voy, me pongo las botas, salgo y cabalgo por ahí. ¿Pero quién hace eso? Y hace el que le encargamos el puesto. ¿Y cómo cobra? Mira el sueldo que le pago. ¿Y usted qué se lleva? No va a hablar así, pero me tendría que contestar así. Yo me llevo lo que decía David Ricardo. ¿Qué es lo que lleva? Me llevo la renta del suelo. Cada vez que trabajan más todos los vecinos, ¿sabe cómo aumenta mi terreno? Yo me compré, fíjese, no voy al campo, me compré un lote en Saavedra, porque había un remate que ha habido con la bañadera. Y mi señora decía, comprá el lote, 1930. Y bueno, eran 144 cuotas a 5 pesos por mes, y lo compré. Entonces en 1950, y vino un tipo y dice, dígame, ¿usted tenía un lote allá por Saavedra? Sí, creo que sí. María, ¿está la escritura esa todavía? No sé dónde la he puesto, fíjate por favor. Sí, la tenemos, ¿qué pasa? ¿Usted lo vende ese lote? No, ¿por qué lo voy a vender? No, es que, vean, me han dicho que vale mucho. Sí, pero yo lo fui con $10.000. ¿Cuánto? $10.000. ¿Cuánto pagamos nosotros? 152 pesos. Pues no, por menos de 12 no lo vendo. No, está bien, pagamos en 12. Y se ganó $12.000 sin hacer nada. Pero estos son los terratenientes. Mira, no me confunda, porque yo me digo terrateniente, yo estoy empezando la Chorena, el Cobo, pero de que se acaba de instalar ayer, todos los días, de La Plata, todos los días, hay la policía, porque el código está claro. Si usted usurpa un terreno, a los 5 minutos lo echan. Bueno, eso dice el código. Y llegan los patrulleros allá para desalojarlo. Ahora está ocupado por 300 mujeres
generalmente mal vestida, los chicos en los brazos, unos negros fieros detrás, no mucho. Y la policía dice, ¿y jefe qué hacemos? ¡Desalojemos! Dice el juez. Pero son todos estos. A ver, vos está bien, dígale que mañana tiene que irse de acá. Y si le damos una semana, jefe, bueno, una semana. Se venció la curva esa y tenemos una nueva villa. Entonces en este momento ¿no? Hay cerca de 1.800 villas alrededor del Gran Buenos Aires. Bueno, esto es culpa del gobierno de Buenos Aires. Y en la capital federal, no, bueno, la capital federal no es así, no me cuente. ¿Qué era aquello del que vos vivís en Los Caños? ¿En qué caños? En los caños de Puerto Nuevo, en 1930. Y los conventillos, y hoy, ¿por qué no se revisan la mayoría de las pensiones en la Avenida de Mayo? Yo las he visitado. Son pensiones de 50, 60, 150 personas, donde rentan la pieza por día. Y mi hijo no la familia. Hace 4 años que viven ahí. Pero son cirujas. No, son empleados. Pero no le alcanza para pagar alquiler. En cambio, pagando todos los días el pesito, pueden vivir. Toda categoría mínima de propietarios de la tierra. Una categoría máxima de propietario de la tierra por convivencia con su familia. Entonces el chico se casa, como Mario se casa así. ¿Y dónde va a vivir? Dijo que le podía hacer una casilla Tarzán en el techo. Bueno, pero por un tiempo nomás. Y bueno, Mario, el nuevo matrimonio, se instala en el techo con la casilla Tarzán. Pero hay cosas mejores. Entonces en 1950 se dicta, como este país es chico y tiene poco territorio, entonces dictaron la ley 13.550 de propiedad horizontal. Entonces vivo con piojo en costura, todo apilado. Toda la población argentina, el 90% vive en ciudades, llamando a ciudad toda población más de 2.000 habitantes. Yo he sumado a lo Mato Grosso. ¿Cuánto territorio ocupa el 90% de la población argentina? No llega a 10.000 kilómetros cuadrados. Escúchame, lo que digo. No llega a 10.000 kilómetros cuadrados. Buenos Aires, con 204 kilómetros cuadrados, tiene 3 millones de habitantes. El Gran Buenos Aires, 2.000 kilómetros cuadrados, tiene 12 millones de habitantes. Y Rosario, y otro Rosario, y Córdoba, ¿verdad? Córdoba. Pues y nosotros son todos empleados públicos en cada provincia. La de Formosa, la Rioja, Catamarca, el Chubut. ¿Qué ha sucedido? Y bueno, si no hay tierra y no se puede pagar, la gente se aglutina en las casas. Pero ¿cómo sobrevive? Aquí tenemos que dar un salto, por el lado del derecho. Hemos arrancado con el derecho romano de propiedad que lleva a esto. Tierra en pocas manos y muy difícil de adquirirla cuando se llega a este mundo. Porque desde el punto de vista bíblico, ¿no? Cuando llega el bebé, si supiera hablar, los padres dicen, qué bello, qué hermosura de bebé, y de todo el parentela. Supongamos que el bebé hable, y abre la boca y dice, papá y mamá, gracias por haberme traído. ¿Qué lote de tierra me corresponde en este país? Yo no he escuchado nunca esa pregunta ni la escucharé, pero estoy seguro que la respuesta sería la mayoría. Nene, recién llegás y querés un lote. Nosotros hace 20 años estamos trabajando y todavía no lo tenemos. Es decir, los argentinos no tienen acceso a la tierra. Mienten, porque el Código Civil dice que sí, y es verdad. Pero para poder acceder a la tierra hay que pagar un precio. Y todos los argentinos dicen, y lógico. ¿Pero cómo? Entonces ustedes tratan la tierra como mercadería. ¿Por qué no vuelven un poco al Viejo Testamento? Imagínense, Jehová muy serio, ¿eh? Adán y Eva los he visto. Así que ya se acabó esta comodidad. Ahora de aquí en más, a ir a la tierra. Y ganarán el pan con el sudor de vuestra frente. Sí, padre. Llegan a la tierra, al paraíso, y dicen, ¿dónde está la inmobiliaria para pedir un terreno? Esa parte no la encuentro en la Biblia. Así que, sin embargo, la Argentina sí, se nace con la idea que, bueno, en su momento, en la inmobiliaria considera un terreno, efecto del Código Civil. Vivir de los derechos de la exportación. Es decir, un pequeño impuesto interno. Y se llamó Ley de Impuesto a los Réditos. Pero eso sí, como decía el proyecto, y fue fundado solo por 3 años y como excepción, porque iba contra los principios políticos y económicos de la Constitución argentina. El debate duró más de una semana. Solamente Enrique Dickmann, el socialista, defendió a carta cabal el
10 años. Y esa sesión, que para aprobarla por 3 años duró más de una semana, para prorrogarla por 10 años a su vencimiento duró 24 horas. Se propuso, se levantó la mano y se aprobó. Así que pasamos del 33 al 44. Y en el 44 había cambiado la carroza. En el 44 tenía un grupo de militares que tenían otra idea. Tenían la idea, qué bien que le va a Alemania con el nazismo, qué bien le va a Italia con el fascismo. Acá hay que ir al nacionalismo. Entonces, del 43 a 1946, en 3 años, este grupo pequeño de militares y civiles que lo acompañan dictan la pionera de 16.000 decretos leyes modificando el orden económico argentino. Escuchen bien, jóvenes, 16.000 decretos leyes en 3 años para transformar a la economía de mercado muy defectuosa en una economía de dirección central por cargo del Estado. Entonces, en 1946 se le entrega a uno de ellos, el coronel Perón, la presidencia de la Nación con 22 votos, ¿no es cierto?, que pone en marcha esa nueva legislación. ¿Bajo qué nombre? Primer plan quinquenal. Bueno, ¿y quién va a trabajar? ¿Y qué va a trabajar? Vamos a confiscar todas las empresas privadas que pasan a ser del Estado. Entonces la idea de la planificación económica entra pero como el dedo del agua. ¿Pero qué dijo la gente? Este es otro capítulo. La gente estaba muy adormecida, castigada. La vida de los años 30 era muy dura, ya lo acabo de explicar. Y el gobierno, en julio de 1943, dictó un decreto que nadie se acuerda. 2 decretos. El que importa es el urbano. Dictó un decreto por el cual se congelaban todos los alquileres sin edil. Y encima se rebajaba el monto pactado en un 10%. La décima parte. Y esos inquilinos no podían ser desalojados. ¿Cómo no entender que el 80% de la clase trabajadora y media argentina el 17 de octubre estaba en la Plaza de Mayo? Mi padre, que tenía un taller, lo pudo mantener porque clavó al dueño del taller, un tal Richter de apellido, otro alemán, no lo clavó, se ajustó el alquiler. Entonces, cuando se llegó este decreto, pagaba 100 pesos de alquiler. Por el decreto pasó a pagar 90. Bajó el alquiler. Pero además el otro no le podía ni chistar. Y mi padre quedó ahí hasta el año 76, en donde llegó Bordo, Brasil, Carlos, y esto le terminó por una moneda comprando el terreno al viejo propietario que ya estaba hasta el gorro de tenerlo a mi padre como inquilino hacia 20 y pico de años. Así que ese modesto decreto ley, una pulga, y sí, pero ¿saben cómo es? Es como una célula cancerosa, es así chiquitita, no se ve siquiera, pero cuando atrapa el cáncer va transformando las otras células en aliadas y se devora el organismo. Entonces este decreto de congelación de los alquileres, que era de evidente protección social indiscutible, favoreció la popularidad del gobierno para poder llevar adelante una transformación radical del orden económico argentino. ¿Anduvo bien? ¿Cómo va a andar bien? No, si hubo militares que se levantaron en el 51, como el general Menéndez. No le pavada. Aparte de eso, ¿no?, se produjo una división de las aguas. Los que estaban con el gobierno, simpatizantes por las razones que acabo de explicar, sobre todo, además las propagandísticas, porque el orden económico centralizado lleva la propaganda política. Si ustedes ven la propaganda actual contra cualquier cosa del gobierno, y se tienen que dar cuenta, ustedes no lo saben seguramente, pero yo he calculado, en el año 2000, hice el cálculo cuánto de los presupuestos del gobierno nacional, cifras, perdón, me dan, son al aire en este momento, pero en dólares, el presupuesto del Congreso alcanzaba a 1.600 millones de
cualquier organización que nacía buscaba el amparo del Poder Ejecutivo. Si esto no es unitarismo, ¿qué diablo es el unitarismo? Y es hoy. Entonces, ¿qué sorprendece que el Poder Legislativo en la Argentina no corta ni pincha? Mejor dicho, es el que cumple órdenes que da el Poder Ejecutivo. Hay gente que se opone, por supuesto. Yo cuando fui diputado me opuse a todas las leyes. ¿Sabe cómo fue el resultado? Salí electo diputado con 40.000 votos en Córdoba, porque habían puesto la ley proporcional. Como me había opuesto tanto a lo que yo que era cierto, no tenía duda que la segunda elección me iba a barrer. Saqué 22.000 votos. Y en la tercera elección, en el 76, fui con una ayuda que me prestó un pedazo de mi partido de Corrientes. Una trampa política. ¿Qué conclusión saco? Todas las verdades que yo dije, que creo que eran verdades, ya no penetraban en el corazón y el oído de los argentinos. Solo una cosa muy seria. Está hablando de que realmente se produce lo que un sociólogo inglés llama algo así como la caída en la tontería social. Entonces en Argentina, cuando llegamos, por ejemplo, a la reforma de 1994, se tratan, pero se modifica a Dios y María Santísima. Se crea el ministerio, defensores públicos, extraordinario, todos remedios políticos. ¿Hubo alguna modificación económica? Ninguna. Al contrario, se siguió la misma línea. Y hoy la Argentina es sexualmente bifronte en materia política. Cada uno en lo público es favorable a la planificación de la economía. En lo privado, mira para el costado y tiene doble libreta. Es decir, tiene la contabilidad que manda la ley y la libreta negra que es la que dice la verdad. Entonces esto es muy grave lo que estoy diciendo, porque está haciendo afectada el alma argentina. Los argentinos no pueden encontrar una solución a sus problemas de orden porque en sí mismos están afectados por el orden que se estableció. Es el peor problema que tenemos, al cual yo francamente no le veo solución inmediata. Seguramente que Belgrano también en la víspera de la Revolución de Mayo no veía ninguna solución. Presentaba proyectos y no podían caminar. El rayo jupiteriano de la Revolución de Mayo dio la oportunidad. Es necesario que eso ocurra, no es necesario, pero es posible. Ahora tenemos una zona peligrosa. ¿Cuál es? Y que en Latinoamérica, que vive en situaciones semejantes, porque todos hemos heredado en Latinoamérica el derecho hispánico, y luego con ello el derecho romano de propiedad de la tierra, ha habido muchas revoluciones. Pero la mayoría, si no todas, han caído en sistemas autoritarios. Es muy difícil entrar a las trompadas y establecer un sistema democrático. Esto lo digo como una reflexión personal a los amigos que me escuchan. Uno está tentado a decir, bueno, esto hay que barrerlo de un plumazo y empezar de nuevo. La vida no es así. Lamentablemente no es así. Entonces plantea un problema de solución que yo no quiero incursionar, pero que es muy serio. Pero al menos, frente a este problema tan serio, ella convendría hacer una etiología de esta raíz del mal. Para hacerla sintética, y en términos económicos, ella vea la raíz del mal, económicamente hablando, es pensar que la renta de la tierra tiene que ir a bolsillos privados. El impuesto a la renta presunta es de parecido lenguaje al que yo estoy diciendo, pero es una cosa distinta. Lo que yo estoy diciendo es el principio, por decir así, para identificarlo de Mayo. ¿Quieres tierra? Tómala. Pero la renta de la tierra es para el Estado. ¿En qué cantidad? En la cantidad que las elecciones democráticas lo digan. Si ustedes no quieren hacer nada, mínima. Ahora, si ustedes quieren hacer riques, caminos, montar aeropuertos, y por supuesto tendrán que pagar el máximo que puedan. Esto es flexible. Lo que no debe ser flexible es que el valor de la tierra quede en manos privadas, que hizo de la tierra el mejor negocio sobre la tierra. No estoy inventando la palabra,
era el eslogan de una inmobiliaria de esta ciudad muy famosa. Yo la visité y me sorprendió ver que este hombre bien, tenía una banda heráldica roja y en letras doradas decía: el mejor negocio de la tierra es la tierra. Era cristiano, iba siempre a misa. Pero este es un hereje, no se da cuenta. ¿Cómo le dice a Dios que el mejor negocio de la tierra es lo que es de Dios? Pero estaba en el alma argentina y se ha instalado. Entonces, perdóname un poco esta alargada disertación, que dicho sea de paso, no sé si miro por las ramas o he dicho lo que quería decir. Tiene muy poco que ver con lo que había preparado. Lo había preparado una especie de explicación técnica, pero me ha salido del corazón presentarle más bien como resultado de una experiencia personal, mi fracaso, pero la visualización convincente de que si la renta del suelo no va al fondo público, no hay más remedio que aplicar impuestos. ¿Y cuál es la ley del impuesto? La ley de los impuestos es esta: trabaja y será castigado, produce y será sancionado. Ni se te ocurra consumir, consume y será castigado también. Entonces la Argentina quiere avanzar con una ley interna que dice: producir, consumir y trabajar es un castigo. Es cosa de loco. Es cosa de loco. La primera es el concepto y definición de lo que es el sistema de rentas de la tierra, lo que llamamos el sistema rentístico, de Alberdi en todo caso, o de Silvio Gesell. Bueno, dando la autoría consiste en distinguir entre las cosas físicas, llamada lote del terreno, y lo que el terreno vale. Y el terreno vale en función de la demanda. Esto dificulta mucho para la comprensión y más para la solución, porque resulta que en la Argentina en este momento debe haber aproximadamente, aunque parezca mentira, unos 700 pueblos o más abandonados. Repito claramente, abandonados. Quedan 4 o 5 vecinos que cuidan la iglesia, absolutamente increíble, pero han sido abandonados por gente que salió de los campos y ha ido a las ciudades como villeros, como trabajadores, especie de urbanización. Eso tiene que ver con el costo de la tierra, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué impuestos tiene? No necesariamente, no es una mala situación económica y el individuo se va. Entonces, en esos lugares abandonados, evidentemente si uno dice que hay que cobrar el impuesto a la tierra, dice: este es un loco total, si esto no vale nada. Evidentemente solamente se puede entender si distinguimos entre las cosas físicas, lo que uno mete la pala, y el valor que la gente da a la tierra. Un ejemplo complementario del que acabo de dar. En los años 1975-76, yo viajaba frecuentemente a Luján y para ver el camino pasaba por Pilar. Ahora, cuando pasaba por Pilar era un drama, porque era desolación. Pasando ahí había 1 o 2 casuchas y seguía de largo. Cuando vuelvo del exilio, un milagro. Hay gente que dice: tengo un lote en Pilar, pero no cualquiera la tiene. Es decir, el fenómeno inverso. Cuando se produce la aglomeración de demandas sobre una zona por H o por B, será por boda, porque encontraron petróleo o por lo que sea, el valor de la tierra sube. ¿Qué significa con esto? Que es imposible sostener una recta política económica en esta materia si uno no empieza por tener al día sus catastros territoriales. Y la Argentina tiene una ley de catastros y tiene un catastro por cada provincia. La última reunión que hizo la Junta Catastral Nacional, la hizo, no sé si en San Juan, porque hicieron el boletín de catastro de San Juan, que no fue nadie, porque no hay catastro en la Argentina. El único catastro más o menos elevado es de la capital federal, que he visitado con mucho cuidado y os aplaudo, pero como me dijo el jefe del catastro, yo llevo el catastro pero nadie me lleva el apunte, porque yo llevo el catastro del valor de la tierra libre de mejora según la demanda del mercado, que es lo más fácil para llevar, porque no creas que yo mando inspectores. Yo levanto el tubo y abro las 4 inmobiliarias que están alrededor y todos me dan el precio exacto del valor de la tierra
como vale la tierra. Así que, pero yo soy catastro, rentas que cobran impuestos, tiene otra ley. Y la ley de impuestos a la renta, a la tierra, a la contribución inmobiliaria, vean lo que pagan ustedes, tiene un piso precioso en la avenida Quintana, y claro, por el piso pagan 5.000 pesos por mes, supongamos, que consideran que es altísimo. Y por el pedazo de tierra ocupan 10 centavos. Y claro, dividido en 70 pisos, 50 departamentos, ese lote ni se siente que se paga. Entonces, el sistema imperante oculta sus propios defectos. Y todo el aparato montado de catastro queda sin acción. Entonces, la primera medida que yo tomaría sería poner en acción al catastro. Es tan idiota como decir, si compro una empresa, lo primero que hago es hacer el inventario que compré. Entonces, si no hay una solución catastral, el camino queda bloqueado. En segundo lugar, no es necesario aparecer como jacobino y diciendo desde mañana a pasado mañana cambiamos la Argentina. No, hay que ser más modesto. Ir al tanteo. Esto lo saqué de experiencia del estado de Pensilvania en Norteamérica. Ahí, algunos agentes de esta idea, que son muchos, no son pocos, porque Norteamérica no es la Argentina, y una de las cosas es que de comienzo tuvo la ley del homestead, la ley del hogar. Si ustedes ven la película de Cowboy, acuérdense de aquella que iba el ejército con pobladores que iban tomando su lota de tierra. Había terratenientes en Norteamérica fuertes, pero no como la Argentina. Es decir, el sistema norteamericano es distinto. Porque yo vi en Norteamérica, en cada ciudad, hay grupos que piensan en este problema y luchan por el aumento de la mala contribución inmobiliaria libre de la mejora. Entonces, uno se aplica ese sistema modesto, donde va aliviando el impuesto. Supongamos, baja un punto del IVA y sube, le hicieron un ejemplo, y sube un punto en contribución inmobiliaria, ha empezado el buen camino, porque los efectos se van a empezar a notar enseguida. Ahora, nosotros hacemos al revés. Bajamos el inmobiliario, lo primero que se hace es bajar el inmobiliario. Palabra del intendente de la capital. Y lo segundo, aumentar el IVA. 20%, 25% al consumo. Es una bestialidad. No problem. Le pedimos la plata al BIT. Este de pedir la plata afuera muestra el colapso del sistema argentino. Son deudores frenéticos. Ok, entonces lo que yo entiendo lo que vos decís, Héctor, es que tenemos un impuesto, digamos, de acuerdo al valor de la tierra, pero ese impuesto al valor de la tierra se divide entre lo que vale el lote al momento que se compra, que es un valor objetivo, y el mayor valor que después se adquiere con motivo de las mejoras que se realiza la sociedad alrededor. Por ejemplo, en un lote de campo donde el Estado construye caminos, pozos de agua, o redes de gas, o inclusive, por ejemplo, de telecomunicaciones, hay teléfonos, redes eléctricas, mejora el valor del campo porque tiene más servicios. Ahora bien, un campo que valía $100.000 pasa a valer por esa obra pública $200.000, nosotros podemos decir que esa diferencia de $100.000 es lo que la sociedad o el Estado en general le agregó como valor a ese lote por el impuesto o cobrar una tierra libre de mejoras. Podríamos llegar a sustituir entre 80 o 90 impuestos argentinos, entre ellos ingresos brutos, impuestos al capital y al trabajo, digamos, por este impuesto a la tierra libre de mejoras, que realmente es un monto equivalente. Y en ese impuesto inmobiliario que incluía los lotes urbanos y rurales, en el caso de los urbanos a los departamentos de las distintas ciudades del país y a los lotes rurales, este impuesto que se cobra sobre la mayor valor que adquieren los departamentos o los campos sin hacer nada, es la base del impuesto. Es decir, yo por motivo del crecimiento económico, la mayor visión, el crédito, esto se ve lo de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos actualmente, los lotes cada vez valen más, sin que yo haya hecho nada. Entonces mi patrimonio aumenta y aumenta sin hacer nada. Eso es una renta. Y es una renta que yo gano por nada, porque mejora el Estado, porque mejoran los mercados, etcétera. Entonces ese mayor valor de mi patrimonio es una base imponible para que yo pague un impuesto de un 3, un 4%. Si con esa recaudación
de todos los impuestos inmobiliarios, del mayor valor de los terrenos inmobiliarios, yo podría sustituir el IVA, ingresos brutos, los impuestos que graban, por ejemplo, impuesto al cheque, como dije, ingresos brutos, el IVA, bajar el IVA a la mitad, toda una cantidad de lo que llamamos impuestos distorsivos que traban la producción, traban el comercio y además graban a los trabajadores, al consumo, porque ya sabemos que la clase baja y media dedican gran parte de sus ingresos al consumo y pagan IVA, pagan todo tipo de impuestos. Si vos realmente te movés con el auto, pagas una cantidad de impuestos a la luz, a la energía, a la nafta, con lo cual, cuanto más producís, más impuestos te pagan. Lo mejor es no producir, pagar pocos impuestos. Bueno, para revertir esto, el sistema impositivo es muy importante y el talón de Aquiles para ver y que en la maraña de la información técnica, universitaria y mediática no se dice, es que este mayor valor que todos vamos adquiriendo, quienes somos propietarios, sin hacer nada, si esa alícuota se cobrara, se podrían sustituir los impuestos a la producción distorsivos. Ergo, y con esto termino, habría un aumento en la producción, habría un aumento, por lo tanto, en la cantidad de trabajo, y ergo en la circulación de bienes y crecimiento de la economía, lo cual, a su vez, de cerrar el déficit fiscal, evidentemente permite que liberar la fuerza de la producción del trabajo, que haya más empleo, más actividad y crecimiento y que todo el mundo acceda a un lote de tierra. Y en este caso, para los productores del campo, y esto es lo que creo que hay que transmitir y enseñar bien, que tantos problemas tiene este gobierno y todos los gobiernos con el campo, con las retenciones, explicar, señores, ustedes paguen un impuesto al bien inmobiliario o al mayor valor del inmueble, o sea, se llama impuesto a la renta, y con eso yo puedo bajar o reducir las retenciones en gran cantidad de actividades o exportaciones, y lo mismo si lo hago para todas las actividades, y realmente pego un empujón a la producción terrible y aumento la renta de los productores, no de quienes no producen, sino de quienes producen y tienen un mayor estímulo para producir más y ganarse esa ganancia, que distinto es la ganancia que tiene que ver con la producción y una acción activa de trabajo, a la renta, que es una función pasiva, que yo no hago nada y aumenta mi renta. ¿Es correcto esto, por favor? Sí, evidentemente no tengo nada que objetar, y me molesta tener que objetar con la idea de mejorar algo, pero no pondré un poco el acento en lo siguiente para que lo pienses. Todo tu discurso, ¿no?, ha estado como sobrecargado por el lado del campo. Porque evidentemente nadie puede ignorar que en el campo hay más tierra que en otra parte, así que no mira el campo. Pero sin embargo es una visión errónea. Tierra hay más en el campo, valor de la tierra hay más en la ciudad. En realidad habría que decirle, al menos en un diálogo teórico, ¿no?, a la gente del campo, no se preocupen, a ustedes no lo voy a tocar, porque la renta está acumulada en las ciudades. Es decir, no quiero decir que se van a hacer así, pero tendría que empezar por la capital federal y por los barrios más ricos en renta de tierra y seguir por cada una de las ciudades, porque ahí está el tesoro nivelungo. El error teórico consiste en empezar en la renta del campo, que existe, pero es infinitamente pequeña, el crecimiento del valor de la tierra en el campo. Empieza a valer en la Argentina, entonces uno va a jorobar la paciencia con los tipos del campo donde tienen monedas comparativamente. Todos conocen más o menos, pero no en detalle, pero de que en un momento determinado, cuando Alemania perdió la guerra, fue dividida en 4 regiones. Una región salieron los comunistas, a Rusia, otra región a los ingleses, otra región a los franceses y una región a los americanos. Los 3, los rusos, los ingleses y los franceses, con distinto grado, siguieron con su idea nacional socialista, con otro nombre, de mantener todo el sistema tal cual. Únicamente en la región norteamericana, en parte porque el general que estaba ahí entendía poco negocio, y los grupos que hablaron con él, como Adenauer, Erhard, algún tipo de... tenemos una idea nueva. ¿Cuál es el mercado? Y en el término de 4 años, esta región de Renania se transformó en el capital de la Revolución Europea. Sí, estamos de acuerdo que uno hace una reforma impositiva en función de un plan económico, que a la Argentina le ha costado tener o no tiene. Un orden económico, sí, está claro. Y en función de eso, uno dispone de un orden impositivo. Yo sí, en lo personal, te pediría, mientras alguno más escribe alguna pregunta, es
si nos podés técnicamente definir, que esto me interesa personalmente y que los demás escuchen, cómo definía el Código Civil de Alberdi, el proyecto del Código Civil de Alberdi, el sistema de rentas a la tierra, y cómo lo definía Vélez, ¿no? Si es que había una diferencia entre la concepción del derecho de propiedad, que quizás en el de Vélez era más absoluto que en el de Alberdi, o si es que había una diferencia al respecto. Bueno, me permito hacer una aclaración. No hubo nunca un proyecto de Alberdi. El único proyecto que hubo fue el de Blesarte. Blesarte demanda el primer libro a Alberdi, y sí, Alberdi con el primer libro, de alguna manera, le contesta diciendo que es muy interesante, pero lamentablemente no sirve para la República Argentina, porque el proyecto que está redactando Vélez Arfield es un proyecto de la repetición del derecho romano de propiedad con su monarquía, aristocracia, etcétera. Alberdi sostiene fundamentalmente, a tono de la época, es que es indispensable apelar a una economía de mercado, que el gobierno no tiene que establecer órdenes económicos, tiene que poner las bases para que los particulares planifiquen, según datos de mercado, su actividad económica. Está en la línea, digamos, del liberalismo imperante de moda en ese momento. La vinculación de Alberdi con Esteban Echeverría es importante, pero Alberdi no dice exactamente lo mismo que Esteban Echeverría, porque sí, Esteban Echeverría, más directo continuador de la ley de Infiteusis, él reclama el impuesto a la tierra, lo llama la contribución inmobiliaria, donde Alberdi, quizás por diferencia de edad, de tiempo, o de oportunidad, no quiere abarcar todos los tiempos al revés, y lo que dice es que este proyecto de Vélez Arfield no sirve a los preceptos de la Constitución argentina, lo cual era la verdad. Ahora, el que decía la verdad vivió 50 años de embajador en el exterior. ¿En qué aspectos no servía la Constitución argentina? ¿En qué aspectos Alberdi criticaba a Vélez, al Código Civil? Y los criticaba exactamente por lo que estamos hablando, porque Vélez Arfield es la reproducción, porque en palabras del propio Vélez, nos informamos del puro derecho romano de propiedad. Y la Revolución de Mayo se hizo contra ese tipo de derecho. Está bien. Esteban Echeverría defendía el sistema de la contribución inmobiliaria, de la contribución de la tierra, que se llama contribución de rentas de la tierra, que es el de Silvio Gesell, el de Henry George, pero Alberdi lo sostiene también. ¿A quién? A ese concepto de contribución inmobiliaria. ¿Vos decís que se diferencia? No encontré ninguna diferencia. Es decir, no fue un tópico tocarlo con una especificidad que lo tocamos ahora. Lo que ahí importaba, el clima del tiempo, digamos, la hora, era el libre comercio. Y todas las medidas necesarias para facilitar ese libre comercio. Este era el fiat lux que iluminaba las decisiones. Y el Código Civil, eso sí, veía Alberdi, al final iba a cerrar lo necesario para el libre comercio interno y externo, porque el Código Civil transformó a la Argentina en un país fabricador de granos. Pero este no es el fin de la nación. Una gran fábrica de granos para el mundo. Bueno, correcto. Está bien. ¿Vos nos podrías decir algo en relación a los sistemas, no sé si actualizados? Yo tenía entendido que en el sistema rentístico hay un proyecto y una obra conocida de Alberdi que se llama el Sistema Rentístico y Económico de la Constitución Argentina, que es de 1854, en donde él describe un sistema rentístico con este concepto del derecho a la tierra o derecho de propiedad, distinto al absoluto que propuso Vélez Arfield. Sí, ahora, ¿esto es así? No especificado en los términos que lo estamos haciendo ahora. En el caso de los farmers de Estados Unidos y Canadá y de Australia y Nueva Zelanda, actualmente, ¿cuál sería la diferencia que tiene ese régimen de ellos con el nuestro actualmente? Si lo puedes identificar, más o menos explicarnos. Clásica es que ninguno de ellos tiene como antecedente el derecho romano. Pensemos de que todos esos países anglosajones tienen como fuente de derecho el common law, no el derecho romano. Nosotros hemos tomado el derecho romano, el derecho,
Ellos no. De tal manera que encontrar una diferencia entre ellos y nosotros, desde ese punto de vista, es un error. En segundo lugar, al adoptar como principio este sistema que lo que anda bien funciona, y si funciona anda bien, sin entrar en demasiadas disquisiciones, da una versatilidad muy notable en los países sajones. No se puede decir, como en los países latinos, estos adoptaron el derecho romano y son todos parecidos. Las manifestaciones son lo mismo. En cambio, no es así en el caso norteamericano, ni en el caso dinamarqués, ni en el caso noruego. Es decir, difieren porque los principios no son el derecho romano. Los principios son cómo pueden funcionar las cosas. Entonces, una primera observación. La segunda es que es un error muy grueso hablar de gente se llama los Estados Unidos. Los que no hacemos cargo, lo que ese nombre significa. También la República Argentina se podría llamar las Provincias Unidas, pero no son los Estados Unidos. Son departamentos del gobierno nacional. Eso no es Estados Unidos. Yo te pregunto sinceramente, con todo respeto, ¿cuántas entrevistas vos conocés del gobernador de California o el presidente norteamericano? Si es que el gobernador de California quiere decir de que los estados federales de los Estados Unidos son estados federales. No son quizás en toda la medida, en todos los rubros, lo podría esperar. Hay avances del poder central, sobre todo en cuestión de la moneda y en cuestión de impuestos ocasionales, que desvirtúa el federalismo. Pero es un cuerpo distinto. A ver, Guillermo, ¿querés hacer una pregunta vos? ¿O comentar algo? Sí. ¿Puedo hablar? Sí, por favor, adelante. Perfecto, Héctor, pero yo creo que habría que hacer un hincapié en cómo se produjo la corrupción del derecho. Porque entonces yo normalmente lo llamo el derecho cristiano, porque es el derecho bíblico y es el derecho que reclama Jesús, que se vuelva a instalar en el pueblo de judío, que había sido invadido por los romanos y habían metido su derecho. Por eso lo expliqué en la charla anterior. El pueblo judío había vuelto a ser esclavo, como son esclavos ahora los argentinos. Brevemente, no sé, ¿podrías explicar en 2 minutos para quienes no estuvieron en esa charla en qué consiste el derecho de propiedad sobre la tierra judío o cristiano antiguo? Bueno, el derecho que está hablando Héctor, que lo dice en el Levítico, es la base de la Revolución de Mayo. Esta tierra es de los argentinos. Tomen toda la que quieran, deben pagar por ella, y eso es el origen de los fondos públicos, la renta de la tierra. Y acá fue reemplazado por el derecho romano. Y el derecho romano dice, esa renta queda en bolsillo de los terratenientes que van a ser ricos sin trabajar. Y muy bien Héctor Sandler en su inicio de la charla, porque demostrando el desastre que es el derecho en Argentina. Por eso luego nuestro se llama el relativismo jurídico. Acá cualquier pone la ley y hace con la ley es cualquier cosa. Y la ley está en manos de los poderosos para someter a los trabajadores. Y entonces, ¿cómo se produjo esa corrupción en el derecho argentino? Y bueno, tiene varios pasos, ¿no? Uno es el cambio de la escolástica salmantina por la napoleónica, o sea, la cristiana por la romana, en 1828, y van dando pasos. Y lo segundo es la nacionalización de las universidades, donde todo esto se filtra, se omite, y esto que debería ser la base de la argentinidad, la charla que dio Héctor Sandler, absolutamente desconocida, ¿dónde? En las universidades. Y esto es el derecho argentino. Correcto. Te agradezco, Guillermo. ¿Querés hacer algún comentario más sobre algún sistema de imposición o la posibilidad que hay en otros países? Y mira, brevemente así le doy el micrófono a otro, pero vos hablaste una vez de... Es absolutamente sorprendente cómo no se revisan y se hace una economía comparada, un sistema tributario comparado en nuestras universidades. ¿Y sabes por qué no se hace? Porque están dominados por el caucus de terratenientes, como pasó en las universidades del este de los Estados Unidos, bien denunciado por Fred Harrison, por Fred Harrison, y que echaron a todos los economistas clásicos, todo esto que decían economía neoclásica, que es la base del derecho romano. Entonces estamos sostenidos en base de la manera que está colapsando, igual que el Imperio Romano, con una parálisis intelectual fenomenal, porque nuestros intelectuales son guías ciegos que están fijándose en la letra de la ley y violan el corazón mismo de la ley.
Entonces esto es un desastre total, ¿entendés? Correcto, eso es así, y ya vemos que en varios aspectos políticos, en el manejo de la deuda externa, finanzas públicas, en el gasto, por eso es difícil agarrar una rama de la política económica como es la política de ingresos, que se llama impositivo de impuestos, digamos fiscales, ingresos fiscales, sin conexión con el resto, ¿no? Porque ahí es un desorden general, me queda muy claro, pero es importante para nosotros entender también de dónde venimos para saber a dónde vamos, es decir, como identidad nacional americana, Revolución de Mayo, estos próceres que no han sido conocidos. El caso de Silvio Gesell, que nos reúne, es uno, pero ya hablamos de Juan Bautista Alberdi, de la Revolución de Mayo original, Moreno y Belgrano y otros. Por eso lo que buscamos rescatar eso para restablecer el orden jurídico original, pero también un orden económico, entre el que está, por supuesto, el tema de la usura y el sistema monetario en general. Es decir, hay un desequilibrio en general. Pero bueno, por eso en el aspecto impositivo nos interesa conocer qué tenían en mente los constitucionalistas, ¿no es cierto?, y los fundadores de la patria originales, ¿no? Para traerlo al día de la fecha, si podemos actualizar un poco. Si querés hacer algún comentario, Guillermo, sobre eso, y me interesaría que nos cuentes si sabés cómo es esto, por ejemplo, en Australia, que siempre tenemos ese... No, acaba de fallecer mi amigo Armando Rivas, y él decía que la corrupción de todo este derecho y la economía la produjo el nacionalismo católico. El nacionalismo en lo secular y lo católico, porque este derecho que defienden los hombres de Mayo es el derecho bíblico, es el derecho del cristianismo, pero el catolicismo vino a ser un híbrido entre lo cristiano en la ética de orden privada, pero en lo público sosteniendo lo romano. Y esto te conduce a la esclavitud. Por eso Jesús dice con toda claridad, no se puede amar a dos, no se puede servir a dos amos a la vez, pues se amará uno y acá se despreció el derecho cristiano, se despreció y se ocultó y se distorsionó. Acaba de dar una charla, la última charla, Humberto Eco, su última charla es sobre el rol de las universidades, diciendo que así como es interesante el filtraje en las universidades, porque no se puede saber de todo, porque en la historia hay mucho ruido, pero se utilizó el filtraje para ocultar cosas vitales, y que era el deber de la universidad en estos momentos recuperarlo. Y ese es un poco el trabajo que hicimos con Héctor Sandler en el blog. Recuperamos todo esto y que hay que ponerlo para que entre en debate, que es esto que estamos haciendo en esta reunión, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, gracias, Guillermo, muy amable. Te quería dar dado que veo que en el chat no hay muchas preguntas, quería preguntarte a vos, Héctor Juliano, quería ver si querías hacer alguna pregunta, Héctor, me interesaría escucharte a vos también, Gracias y bienvenido también por estar acá. A ver si se te escucha. Yo, discúlpeme, me sumé tarde a la reunión porque venía de estar exponiendo en otra, así que perdí la charla del doctor Héctor Sandler, pero simplemente me enganché en lo último que decía Andreu sobre su charla anterior. Ahora, realmente no tengo ninguna pregunta específica para hacer. Lo único que la inquietud que así a mí siempre me toca es qué pasa con el derecho financiero frente a los derechos reales, ¿no? Es decir, es un tema que me es ajeno porque no soy abogado, pero que me parece que acá está presente en un tema que yo estaba tratando de indagar más, que es el problema de la renta financiera y su gravamen. No sé si está claro. Sí, para mí está claro. No sé, Héctor Sandler, si escuchaste la pregunta. Sí, la he escuchado perfectamente. Bueno, en realidad el derecho financiero en el mundo ha tomado un giro no del todo plausible ni agradable, eso es verdad. Pero en cuanto a la Argentina, no tiene ninguna chance de zafar de esos efectos, porque lo que yo describí desde el punto de vista interno es semejante a un comerciante que ha quebrado. Quizá influya en mí el ejercicio de la profesión, pero cuando un comerciante quiebra, un industrial quiebra, empieza a acumular deudas, hace una bola de nieve tal que en definitiva, cuando llega el punto que dice, bueno, veamos un abogado, ya es tarde el asunto, no se puede deshacer.
Entonces la Argentina está corriendo ese riesgo, pero en el supuesto de que se dieran todos los factores que yo antes mencioné, en el sentido de una acción una comprensiva, es como semejante y salvando la distancia, como uno dijera, bueno, vamos a reinstalar la Revolución de Mayo, tenemos que tomar todas estas medidas. Uno de los problemas que tenemos es enfrentarnos con el poder dominante externo. Así que la capacidad de negociación con ese poder dominante externo depende de la capacidad de fortaleza nuestra. No se puede desvincular. Si yo estoy de acuerdo, lo sigo leyendo en las lecturas casi semanales de Héctor Juliano sobre la enorme deuda que se va acumulando, pero lamentablemente es imposible pensar que no ocurra, porque es el modo de vivir de la sociedad argentina, porque está comiendo sus propios recursos. Perdón, no, quería precisar mi pregunta. Si bien el tema mío obviamente viene de inquietudes de la deuda, pero en este caso es una pregunta de tipo tributario, con respecto a la carga financiera que debiera llevar la renta financiera. ¿Me explico? Es decir, en este momento siempre se habla de impuestos sobre bases reales. Hay impuestos sobre el derecho a la propiedad, hay impuestos sobre el trabajo, hay impuestos, pero ¿cómo queda dentro de este esquema el sentido de gravar cualquier renta financiera? ¿Qué proporción debiera llevar en relación a la renta productiva? Para poner un ejemplo, que lo estamos viviendo, ¿qué tiene que gravarse más? ¿La propiedad, sea rural, sea urbana? ¿El trabajo a través de los aportes y contribuciones? ¿O la renta del capital financiero en operaciones bursátiles, etcétera? Incluso con esta deformación del impuesto a la renta financiera sobre los plazos fijos, que es una contradicción, porque eso desalienta el ahorro, ¿no? Y creo que ha sido incluso omitido últimamente, ¿no? Pero me refería a ese dilema que es más de derecho tributario, en el sentido de decir, ¿qué es más justo gravar? ¿Dónde es más válido apretar la presión tributaria? ¿En los recursos reales, es decir, en los bienes y servicios reales, o en los bienes y servicios financieros, es decir, las transacciones bursátiles, bancarias, etcétera? Ese era el sentido de la pregunta mía. Aunque no sé, pido perdón si me desvié un poco del eje de la charla original, ¿no? Yo te voy a dar una primera opinión basada en lo que Héctor Sandler dio en una de sus clases de Instituto Gioja en la Facultad de Derecho, que fue muy interesante, que Héctor hizo una distinción que fue muy práctica, fue la siguiente: uno sobre los derechos reales, que son las cosas, inmuebles, autos, y otro personaje que son los contratos, un alquiler entre las personas, un préstamo y un título. Por ejemplo, dentro de lo que son préstamos, los préstamos bancarios, todo tipo de garantías, etcétera, el mercado financiero en general. Cuando se vincula a los títulos, o el mercado financiero, o las obligaciones personales con las obligaciones reales, es la hipoteca. Yo vinculo una obligación personal con un derecho real, que es la tierra. Y volviendo a lo tuyo, Héctor, ahí tenemos una distorsión que yo creo que, para simplificar, que lo que tiene que ver con las obligaciones financieras y las deudas financieras que tienen que ver con el dinero y con títulos que son de carácter personal y que no están vinculados con las cosas reales, es decir, con la tierra, con los inmuebles o incluso con los autos, se entiende a desapegar, ¿no es cierto? Se tiende a desapegar porque se multiplican las deudas financieras, pero las vacas no se multiplican como las deudas financieras, sino que tienen un régimen orgánico de crecimiento. A veces hay menos, a veces hay más cabezas de ganado, digamos, y lo que tiende a ocurrir con el sistema monetario nuestro es que cada vez tenemos más deudas, pero la producción de bienes es la misma. Entonces, lo que yo creo, vos, Héctor, corregime, Juliano, lo que estás planteando es que esto va a lo mismo. Si yo voy a la renta financiera, es decir, tengo que calcular, digamos, ese mayor valor o ese aumento o multiplicación del valor del dinero de los títulos como renta en relación a su valor original. Digamos, no sé si vos te estabas refiriendo a eso. No, a ver, vuelvo a pedir perdón porque a lo mejor introduje un tema que es marginal, pero la inquietud mía es de orden práctico. ¿Qué es más justo? ¿Gravar
el IVA, grabar el consumo a través del IVA con un 21%, grabar la propiedad física de la tierra, o grabar cualquier obligación, o grabar las operaciones de transacciones financieras. A eso me refiero. Creo que ahí el derecho tributario debiera actuar como moderador, como equilibrio. Con el tema de la renta financiera, por ejemplo, se ha visto que yo lo hablé con otro colega y aparte tomó estado público eso. El gravamen a la renta financiera sobre los plazos fijos es un despropósito. La han retirado, pero la han retirado con la trampa de que la dejaron medio vigente para este año. Pero ¿cómo gravar el ahorro? El ahorro tiene que ser un estímulo, no un desestímulo, ¿no? Y se planteaba en ese sentido, porque eso es importante, porque caso contrario se están tomando medidas contra la capitalización. Por ejemplo, el año pasado o el anteaño, cuando se instauró el impuesto a la renta financiera, que alcanzaba los plazos fijos, resulta que las transacciones en dólares no estaban alcanzadas, con lo cual era un estímulo al revés, se estaba estimulando a la gente que era más rentable comprar dólares que mantener plazos fijos, porque los plazos fijos tenían un gravamen, mientras que las transacciones cambiarias no lo tenían. ¿Me explico? Sí, claro. Ojo esto, por eso digo, era una inquietud que yo tenía, y que cuando se hablaba del gravamen sobre propiedades, sobre hechos físicos, siempre me viene en mente qué pasa con el gravamen a las ganancias financieras, ¿no? Porque aclaremos, soy consciente, aunque no mi especialidad no es la tributaria, soy consciente que en definitiva se paga a través del impuesto a las ganancias. El mismo doctor Cuello, que fue profesor mío, yo lo traté hasta la muerte, hasta su fallecimiento, él me había hecho esa aclaración, dice, me había hecho una aclaración profética años atrás, cuando yo hice un comentario sobre la renta financiera, y él me comentó, dice, sí, Juliano, dice, lo que pasa es que era profético eso. Dice, el día que se instaure un impuesto a la renta financiera en la Argentina, dice, los primeros que lo van a sufrir son los ahorristas, dice, porque entonces va a alcanzar al plazo fijo. Dice, porque las empresas ya pagan la renta financiera a través del impuesto a las ganancias sobre sus operaciones bursátiles. No, digo, es todo un capítulo, porque uno siempre relaciona la economía con la economía física real y no con la economía financiera, que es la que mueve un múltiplo de las transacciones mundiales, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí llegué, por eso la inquietud que tiraba, ¿no? ¿Qué es más justo y cuál sería la debida proporción? Es un interrogante, no es una respuesta. Yo lo que no sé, pregunto. Sí. Es correcto. Desde el punto de vista de lo que es el derecho, el régimen jurídico, que es el que establece la ley de cómo deberían ser las cosas, eso se puede regular, porque en definitiva es quien ordena cómo tiene que ser una política económica o tributaria. Así que en ese sentido yo puedo tener un derecho más profinanciero, ¿no?, y menos productivo, o un derecho en ese sentido que favorezca la producción. Que bueno, no es el caso por la carga impositiva que tiene hoy la producción en la Argentina. Entonces, lo que podríamos, para responder parcialmente, Héctor, a lo que vos mencionás, que es consistente, a mí se me ocurriría contestar que tendríamos que definir qué parte es la renta financiera y cuáles son las operaciones que definimos como financieras y cuáles no. Por ejemplo, eso es una definición que se puede hacer legalmente. En el caso del plazo fijo o algunas otras operaciones que tienen por fin capitalizar al ahorrista, o que sea justamente preservar un capital, a otra que tenga que ver con tipos especulativos o con lo que llamamos derivados financieros. Hay cosas muy concretas que son las carteras o los descuentos de carteras, por ejemplo, los financieros que hacen las empresas o las empresas financieras, y allí es lo que hay que hacer. Después vienen temas políticos, que si yo voy a grabar las LELIC, probablemente, y ese tipo de políticas va a tener una resistencia muy grande de parte de los bancos, que van a decir, bueno, vos querés que yo invierta mis bonos en LELIC y me vas a cobrar un impuesto, entonces no lo hago, compro dólares, y bueno, hay un tema político allí.
¿no es cierto? Pero sería bueno tener una política impositiva integral que considera la renta financiera como una de naturaleza específica distinta a las demás. Por eso no existe como tal. Lo que hay son manotazos de ahogado, no hay una política orgánica, ¿no? Suele pasar cuando no está bien establecido. En caso de esto, política económica. No está definido qué es renta financiera propiamente y cuál no, porque lo que vos bien decís, el tema de los plazos fijos es un buen ejemplo. Carlos, yo quiero hacer una aclaración, porque acá hay un problema con el sistema financiero que es de la misma magnitud del sistema fiscal, ¿no? Así como hay un sistema fiscal natural o del cristianismo, donde la base de los recursos públicos, la renta de la tierra, y su opuesto, el derecho romano, donde el régimen de impuestos es al trabajo, o sea, uno a la tierra y otro al trabajo, en el sistema financiero cristiano también es diametralmente opuesto al romano. El sistema financiero, los principios del sistema financiero cristiano dicen que que toda deuda, si para saldar una deuda se derramase la más ínfima gota de sangre cristiana, las deudas deben ser suspendidas. Entonces, esto quiere decir que si hay sufrimiento, la más ínfima gota es un poco de sufrimiento, las deudas se deben suspender, porque las deudas son para ayudar al deudor y no para someterlo y ejecutarlo y humillarlo. Contra esto está el sistema financiero usurero romano, que es el que está vigente, y que lamentablemente la Iglesia lo habilitó a nivel mundial cuando quitó del Padre Nuestro y perdona nuestra deuda como nosotros perdonamos a nuestros deudores, para que la deuda sea el arma del sometimiento y la especulación y todo este desastre que se está desencadenando ahora. Todo esto se generó en la década del 80. Antes vos sabés que si vos tenías una deuda, bueno, había una suspensión de los intereses y el tema era ayudar al damnificado, al deudor. Acá es usarlo para someter. El tema de la deuda externa argentina debería ser impuesto por la Iglesia, rehabilitado por la Iglesia, el derecho financiero cristiano. Y señores, no puede pagar la deuda ni un país que tenga un 3% de pobreza. Cuando tenga un 3% de pobreza, ahí arrancan a pagar la deuda. Mientras tanto, tasa cero. Esto es lo que tiene que pasar. Suspender las deudas hasta que las deudas están para ayudar al deudor y no para humillarlo, someterlo, esclavizarlo y someterlo a tremendas condiciones. Entonces esto es dramático, porque parece ahora que se negocia la deuda. Y claro, te pedían 50, bueno, le dimos 35, es una locura lo que se está haciendo, está festejándose una pérdida a lo pirro del cambio del sistema financiero y del fiscal en la Iglesia Católica. Este es el tema, por eso se ha demorado lamentablemente la economía para Francisco por motivo de la pandemia, pero yo pienso que ahí se iban a poner presentes estos principios de orden del cristianismo ocultados por la historia, ¿no? Así que, bueno, quería decir eso porque es de la misma magnitud de lo fiscal, ¿te das cuenta? Si empezamos a ver qué impuestos sacamos, acá los economistas dicen, bueno, saco este impuesto y pongo estos 4, porque no ven la renta de la tierra, no la pueden ver, no está en lo que han estudiado, por eso Jesús lo llama guía ciego. Bueno, es muy interesante, gracias Guillermo, porque como vos indicás el de guía ciego, porque no está en el libro, esta es parte de la función que tiene este encuentro, que tiene el instituto, muchos de los que estamos acá, estudiosos del tema. También hay que decir que es transdisciplinario, nos honran su visita a algunos miembros con otras profesiones, y que realmente es transdisciplinario, pero sin caer, digamos, sin derivarnos en esa situación. Lo que vos mencionás, Guillermo, es que no están los libros, entonces hay que poner luz, hay que trabajar no solo en los medios o en el Congreso, que es donde sale el derecho positivo,
sino que los legisladores tampoco lo conocen. Y entonces realmente donde se forman nuestros profesionales, donde hay consejos profesionales o revistas de opinión, es donde esto tiene que empezar a figurar. Todos los que estamos acá seremos mensajeros un poco de esa ley, y yo creo que más allá de estar a favor o en contra en el medio de lo que por ejemplo es una propuesta como renta universal, como se llama con ese nombre, renta básica universal, ahí tenemos un término, renta básica universal, que irían a favor de los principios de que existe una renta de la sociedad que debe ser distribuida sobre sus integrantes. Esta sería una vuelta a un derecho cristiano original que tiene que ver con esta concepción. Lo que pasa es que tampoco está desarrollada desde ese lugar y puede ser un problema, como siempre, desvirtuar esto en un existencialismo, en otro tipo de distorsiones. Perdón, ¿no? Carlos, sí, se está desvirtuando, porque acá, decir, bueno, sacame el 60% del fruto de mi trabajo con impuestos y después dame la renta. No, señores, hay que sacar los impuestos al trabajo. Esto es así, correcto, con eso claro. nos pegamos todo. Claro. Es dar vuelta, es empelotar, o sea, pelos revueltos. ¿Entendés? Sí. Esto es un nudo gordiano lo que tenemos acá. Y entonces, ¿cómo solucionar el tema del nudo gordiano? Hay que cortar con esto, y señor, el sistema financiero mundial dice, si no se pueden pagar deben ser suspendidas. Punto. Y el momento que estamos viviendo es genial, porque la tasa de interés mundial es del 0%, pero la Argentina paga una bocha. Sí. Estamos en el mejor momento, pero esto se debe tratar. Lamentablemente la pandemia dilató estos asuntos, sobre todo en el seno de la Iglesia. Sí. Perdón, agrego esto, aunque no voy a entrar ahora en el tema que estoy hablando continuamente, con el tema de la renegociación. La actual negociación de la deuda toma como referencia una tasa del 5%, aunque es creciente, el promedio da 3,307, pero la tasa pactada es una tasa creciente que llega al 5%. Quiere decir que la Argentina se va a endeudar a través de este nuevo acuerdo a una tasa 5 veces más alta que la del mercado internacional, donde la tasa, como dice Andreu, está en 0%, donde hemos mandado una carta junto con Javier Llorens y con Alejandro Almodóvar señalando esa simetría. Los bonos del Tesoro norteamericano a 30 años rinden el 0,25%. Y las tasas a las cuales sería prestada como ayuda la masa de dinero que recoge la Unión Europea, los 750.000 millones de euros, de los cuales la mitad se van a prestar a los países necesitados como España e Italia, se está establecido que se van a prestar como máximo una tasa del 1%. Por eso nosotros recogimos, digo nosotros porque fue la carta conjunta que hicimos llegar la semana pasada, el día 29 al presidente, y que el presidente hizo todo lo contrario, ¿no? Donde se recomendaba el tema del retiro de la oferta para contraofertar sobre la base del principio de igualdad financiera, que los países emergentes se endeuden a las mismas tasas que se endeudan los países desarrollados, como un tema de equidad, ¿no? Y que fue, bueno, totalmente desoída, ¿no? Entre paréntesis, el presidente hizo exactamente todo lo contrario, se allanó a la exigencia de los acreedores, pero el sentido era ese. De todas maneras, perdón que yo no sé si contribuí a desviar la conversación, pero la inquietud era esa, cómo el impuesto sobre el gravamen sobre las operaciones financieras puede actuar como compensador o como equilibrio de la disparidad de ingresos, es decir, como un contribuyente. Y recuerdo lo último, la tasa Tobin, que nunca ha sido aplicada, se basaba en el gravamen sobre la volatilidad de capitales, y la han ignorado olímpicamente, porque es la clave del asunto, es decir, la clave es la descompensación cambiaria que provoca la volatilidad financiera. Si esto se grababa, era una forma restrictiva y la han ignorado totalmente, ¿no? Sí, totalmente. Sí.
apuntaba a eso. Ese es un buen ejemplo de tasa que grava la circulación financiera y la acumulación financiera sin límite, Claro, y la circulación internacional también, libre movilidad de capitales. sí, mataba a varios pájaros un tiro, porque Claro. por un lado grababa, obtenía un rédito de eso, pero por otra parte era un disuasivo o era un restrictivo. Aunque la tasa todavía estaba pensada en un 1%, que para los Que tampoco era- financieras son una risa. No, y para lo que es la Argentina además, ¿no es cierto? Sí. Con la monstruosidad. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo su presencia, son las 8:10. Para anunciar, la verdad que disfruto mucho las participaciones y agradezco también a los que están acá escuchando. Todos vamos aprendiendo de esto y de las implicaciones que tiene. Me refiero a lo técnico, y yo siempre rescato el tema histórico argentino, porque tiene que ver con la identidad, conocer un poco más, y también a veces digamos, a los temas que a veces son duros, ¿no? o suenan muy técnicos, darles una apertura mayor, ¿no? Y la vinculación con la actualidad, obviamente con la política, en este caso, o las finanzas, con la parte impositiva, la deuda que es tan actual. Así que bueno, en ese sentido más o menos orientar el pensamiento. Y agradecer de nuevo a los amigos y compañeros. Sí. Decime. Para cerrar, Carlos, Timerman la semana pasada le dijeron, che, ¿en qué se puede invertir en la Argentina? En el sistema financiero. El sistema financiero argentino siempre salís ganando, dice. Sí. A días del cierre de la deuda, o sea, sabía que ya con la renegociación igual mirá lo que ganan, la tasa de interés es 0 y se llevan 5. Es una locura, Sí. 500% arriba. Es una fiesta la Argentina, la joda financiera. No, es increíble ver pocos países, ¿no? Título comparativo como el de la Argentina, no hay. Y festejamos. Sí, festejamos que arreglamos y convalidamos lo que por ahí era nulo en muchos aspectos, ¿no es cierto? Así que nada, es correcto. No me quiero derivar, pero la verdad es muy lamentable. Esperemos que estas cosas cambien. Para eso estamos todos acá. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Para no extenderlo, digo, porque como ya van a ser 8:15, no quiero abusar del tiempo de todos y redondear. Así que bueno, les mando un afectuoso saludo, de toda una despedida, y agradecidos por estar acá. La próxima es el jueves 3 de septiembre. Va a hablar Silvia Castro Casal. También va a hablar, tiene sus partes expositivas que nos ha mostrado, los PowerPoint. Va a ser muy docente, y entonces los invito. Realmente va a ser estimulante verlo de una forma bastante práctica. Lo que nos va a presentar es el orden natural de la libre tierra y el régimen, por supuesto, jurídico impositivo de lo que es la tierra según Silvio Gesell. Y bueno, vuelvo a agradecerles de nuevo, y bueno, y seguimos entusiasmados para adelante, ¿no? Mejorando todos un poco más el conocimiento de estas cosas, ¿eh? Así que bueno, gracias a todos por estar ahí, por los saludos, ¿eh? Un gran abrazo a todos. Gracias, Patricia, por estar ahí, y a los que siempre nos acompañan, ¿eh? Chau a todos. Hasta luego. Chao. Hasta luego.